venir a la presentación del 21 Circuito de Carreras Populares de la Diputación. El 23 de junio la carrera de Godella, la Nicoboco, el Memorial Emilio Seguí. El 15 de septiembre nos vamos a Benaguasil, otra nueva incorporación. Es nuestra manera de potenciar también la participación de las féminas en el circuito. Es sabido, ¿no?, que es una prueba que favorece la participación de las mujeres y como seguimos con la intención de aumentar ese 25% de participación que tuvimos el pasado año. 8 carreras, una camiseta custom personalizada con la edición del 2018, la imagen de este año es esta. Incrementar el número de invitados a los participantes que completan las 11-12 carreras, clubes, etc. Yo creo que con eso estaremos de acuerdo en este tema. Es www.circuitodiputacionvalencia.es. Hay la palabra a Eduardo de Parisi, en representación de Heiser, para que nos cuente pues, algunos aspectos técnicos. Gracias. Hola, buenos días. Soy Eduardo. Yo, junto a mi compañero recorrido, hablar con ellos sobre... Para nosotros es un trabajo bastante intenso, debido a que cada prueba tiene sus particularidades, pero bueno, para eso nosotros desde el principio intentamos estar con todas las organizaciones, desde lo básico que es el reglamento, la configuración del reglamento, hasta el último día que vamos al montaje, ¿no? Podeu parlar, Esteu ahí. Una nova edició del circuit de la BIPU per a continuar vertebrant a través de l'esport a la província de València. La gente con muchísimas ganas de que comencemos. A partir de abril. De la Diputación o bien a través de la página del Tornado. Bueno, este año hay 4 nuevas carreras, como viene siendo habitual en las últimas ediciones. Este año se reincorporan al 21 circuito de la Diputación de Valencia, la Pobla de Valbona, Manises, Utiel y Benaguasil. Son las nuevas incorporaciones de este año. Pues en este año lo que hacemos es incrementar el número de 10K, que son las carreras que nos dicen las féminas, ¿no?, que son más prácticas y son más cómodas para correr ellas. Así que como el año tenemos el objetivo de incrementar ese 25% de participación de mujeres que tuvimos en la 20ª edición, pues hemos incrementado y ahora son 5 carreras de las 12 que se corren, 5 de ellas son 10K. Yo creo que por nuestra parte, de esta forma también fomentamos y ayudamos a las mujeres a que participen, ¿no?, con más garantías y con mayor comodidad.